Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Darío Cerón. Vengo a exponerles sobre un solo ventilador para múltiples pacientes simulados para hacer frente a la oleada de desastres. Bueno, esta es una exposición para la materia de bioinstrumentación 2 y empecemos. Bueno, como una breve introducción, esta iniciativa surge después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y algunos huracanes en la costa del Golfo, el huracán Katrina y otros acontecimientos que pasaron por la época, en donde centraron la atención en la anticipación a la necesidad de medidas del cuidado de la salud en un gran número de víctimas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, por esta época se hicieron investigaciones de cómo no sobresaturar el sistema de salud. Entonces se tiene en cuenta que hay una capacidad de funcionamiento de los hospitales de 120 y 130%, estos en Estados Unidos. Eh, pues su capacidad de poder adaptarse a este tipo de emergencias. Y en esto se dieron cuenta que los ventiladores no son abundantes, o sea, las máquinas de ventilación pulmonar son insuficientes. Bueno, dentro de esta discusión entran los que son resucitadores. Se sugirió que Estados Unidos tuviera muchos resucitadores, pero ¿qué pasa con este inconveniente? Hay una insuficiencia en el personal con manejo de resucitadores para afrontar una emergencia de tal magnitud. Entonces, se optó por hacer una investigación alterna para poder combatir este tipo de casos con respecto a la respiración. Entonces, ellos manejan la siguiente hipótesis. Utilizando modulaciones simples y de despliegue rápido, se puede utilizar un solo ventilador para múltiples víctimas cuando ésta exceda la cantidad de ventiladores disponibles para operar. ¿Qué pasa con esto? Ellos proponen que un solo ventilador pueda ser usado para máximo 4 personas. Entonces, ya entramos en la siguiente parte, que son el método de cómo van a hacer o cómo hacen o cómo hicieron esta investigación y este procedimiento. El diseño de estudio es un estudio piloto basado en un simulador, o sea, esto no fue realizado con personas reales ni con pulmones reales, sino con un simulador de pulmón de una persona de 70 kilogramos. El protocolo de estudio se basa en 4 juegos de tubos de ventilación estándar Hudson que se conectaron a un solo ventilador. En este caso utilizaron un ventilador Puritan Bennett 840 serie y a través de 2 divisores de flujo o tubos T de Briggs y un adaptador de conexión Hudson, se logró hacer esta configuración, en donde el flujo para cada pulmón sea el mismo y sea constante. Estos tubos, el tubo T de Briggs se utiliza clínicamente generalmente para el flujo por oxígeno o humedad de un paciente endotraqueal o traqueal. Entonces, los tubos T se dispusieron de manera en que los dos puertos laterales mediante un adaptador que viene con el tubo T, la configuración de los tubos se muestra aquí, a continuación. A ver si en la siguiente imagen, bueno, en esta imagen se ve más claramente. El tubo del ventilador fue llevado desde el divisor de entrada al divisor de salida con 4 pulmones de prueba, que son estos pulmones de aquí, los pulmones de prueba, en donde aquí tenemos la salida del flujo y la entrada del flujo. Están colorados solo para identificar eh, las redes, pues. Y aquí encontramos lo que es el adaptador o el tubo T que permite que esto se pueda hacer. Entonces aquí lo que tenemos es la salida de la aspiración y la entrada en la expiración. En la simulación se eligió arbitrariamente un marco de tiempo aproximadamente de 6 horas. Había 2 razones para esto, según en el artículo. En primer lugar,
Se trata de un simple estudio de viabilidad y se espera que alguien inspeccionara el sistema al menos una vez cada 6 horas. Pues en este tipo de casos se espera que pasara una cosa así. Eh, y esto podría permitir la observación de la función de este circuito durante un periodo más largo. Por último, en muchas situaciones de desastre potencial, por 6 horas adicionales de apoyo puede estar disponible. Bueno, la operación de control de la presión fue seleccionada al azar. Entonces, para preceder el control del volumen. Para aproximar parámetros fisiológicos, los ajustes del ventilador se ajustaron a una presión máxima de 25 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Más adelante en una tabla se ve más organizadito cómo fueron los resultados obtenidos a partir de esto. Y también se ven diferenciados. La operación duró de 5 horas y 33 minutos y se eligieron ajustes de control de volumen de 2000 mililitros de volumen tidal. Esto para que cada pulmón recibiera 500 mililitros de este volumen tidal. También fueron las 16 respiraciones por minuto para aproximar los parámetros fisiológicos. Y después las inspecciones de intervalos aleatorios acumulados, la operación de control de volumen total, o sea, la operación de volumen total duró aproximadamente 6 horas, 11 minutos. Y este proceso se inspecciona cada 23 minutos solo con el fin de revisar cómo va la simulación en este caso. Bueno, el circuito fue inspeccionado al azar en los intervalos entre los exámenes de los pacientes en un concurrido Departamento de Emergencias Metropolitano para simular los servicios del circuito que serían inspeccionados en un evento masivo de caos. A continuación, voy a mostrar la tabla de resultados en donde explica eh, pues, los resultados obtenidos a partir de esta simulación. La configuración de 4 pacientes operó con éxito un solo ventilador durante casi 12 horas. Las presiones no exceden los 35 centímetros de agua. Las presiones de las vías respiratorias más allá de 35 milímetros de agua están asociadas con lesiones pulmonares inducidas por el ventilador. Entonces aquí se puede ver que la presión máxima obtenida en el control de la presión fue de 25 centímetros de agua y en el control del volumen fue de 28 centímetros de agua. La presión media fue de 8.7 centímetros de agua y en la presión en el control de presión y en el control de volumen fue de 10.4 centímetros de agua. La presión expiratoria máxima en el control de presión fue de 1.3 centímetros de agua y en el control del volumen 1.8 centímetros de agua. El volumen tidal en mililitros el volumen tidal en mililitros para el control de la presión fue de 1.884 y en el control del volumen fue de 2029 mililitros. Bueno, el estimado de la corriente del volumen fue de 471 mililitros y 507 en el control del volumen. El ventilación por minuto fue de 30,2 en el control de presión y 32.5 en el control del volumen. Y la ventilación del minuto esperada, pues, o estimada, fue de 7.5 en el control de presión y 8.1 en el control de volumen. También tenemos lo que es la frecuencia respiratoria, que en los dos casos, como lo mencioné anteriormente, fue de 16 eh, respiraciones por minuto. Y la relación inspiración y expiración en el control de presión fue de 1 y 2. Y en el control de volumen fue de 1 y 1.
Los volúmenes mareales individuales alcanzaron de 471 a 507 mililitros, lo que es bueno para un paciente de 70 kilogramos. A continuación, quise enfocar un poco lo que está pasando actualmente en la situación de esta configuración aplicada al COVID-19. Entonces, aquí tengo unos pros y unos contras en el caso de tener que utilizar esta configuración en la pandemia. ¿Qué pasa? Este equipo o esta configuración tiene varias limitaciones, por lo que este fue hecho para una investigación solamente, o sea, fue una simulación. Entonces, todos los pacientes, entre comillas, tenían el mismo volumen pulmonar. Aunque esta ventilación haya sido exitosa en la simulación, no quiere decir que en un caso real pueda ser igual de exitosa, aunque se tienen datos que en el 2017 en la balacera de Las Vegas, pues en los pacientes de la balacera, pudieron estar alrededor de 6 horas conectados por cada máquina de ventilación, dos pacientes. Entonces, quiere decir que se ha aprobado esta configuración para un tipo de caso similar, pues, se puede decir. eh, y se puede también decir que para poder que esto sea eficiente, se debe tener el mismo volumen pulmonar en todos los pacientes. Y la afección respiratoria no debe ser avanzada, ya que pues en un caso de paciente con asma, tiene tendencia a tener resistencia a las ventilaciones y este no puede recibir la misma ventilación con este tipo de sistema. Este tipo de paciente necesita un poco más de ventilación para poder estabilizarse. Entonces, en los contra, pues los equipos de ventilación no están diseñados para este tipo de práctica. Los equipos de ventilación están diseñados para un solo paciente. Y hay datos también del COVID-19 que dicen que del 40 al 60% de personas ventiladas están falleciendo. Esto se debe a que la afección respiratoria que están padeciendo en este tipo de casos es muy alta, es muy grave. Entonces, en este tipo de casos no puede usarse, o sea, necesitaría mucha ventilación como en un tipo paciente asmático. Sin embargo, actualmente hay algunas, bueno, entidades de salud, bueno, en Nueva York, por lo menos, se aprobó que este tipo de configuración, en caso de no poder mitigar la sobresaturación del sistema de salud, se use y ya está aprobado actualmente en Nueva York. En Canadá ya se hicieron los estudios pertinentes y se está optando por adaptar esta configuración también en caso de emergencia. Lo que sucede es que por un comunicado publicado el 26 de marzo, las sociedades médicas de todo el país de Estados Unidos dicen, no se debe intentar compartir ventiladores mecánicos porque no se puede hacer de manera segura con el equipo actual. La fisiología de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda de inicio de COVID-19 es muy compleja. Esta declaración la respalda varias sociedades de la salud y de personal sanitario, hasta la misma Babcock admite que usar un ventilador para varias personas es una labor muy compleja porque los médicos tendrían que emparejar pacientes con tamaños de pulmones muy similares y con tipos de afecciones respiratorias que no sean lo suficientemente agudas pues para que todos tengan la misma ventilación y eh, puedan utilizarse esta configuración. Algo muy importante que hay que aclarar es que para esta configuración todos los tubos deben tener la misma distancia.
para que el flujo sea constante en los 4 pacientes en este caso. Entonces, Batwood propone una configuración dentro de una sala donde tendrían que estar los pacientes. Propone que tengan que estar 2 ventiladores, uno al frente y otro al otro lado, pues para que los ventiladores tengan la misma extensión o longitud de sus tubos al conectarse al paciente y la ventilación llegue de manera igualada a los 4 pacientes. Aquí hay un video recomendado. Este video está Bad Cook explicando cómo funcionaría el respirador en, en esta situación del COVID-19. Y aquí encontramos las referencias donde explicamos lo que aprobó Nueva York, lo del médico canadiense, y cómo si se puede o no combatir el COVID-19 con este tipo de configuración para los respiradores o pues ventiladores. Gracias.